compartirte una hermosa frase de Santa Margarita María de Alacoque que nos habla sobre la humildad, diciendo que es el primer paso para abrir el corazón del amor divino. Te doy la más cordial bienvenida en este tu programa Yo Soy el Camino, del cual profundizamos sobre la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, siendo Él esa fuente de amor, esa fuente de misericordia, ese modelo perfecto en las virtudes que solo Él nos enseña. Pues es un gusto, de verdad. Soy Geo López Aranda. Es una bendición hoy que podamos tú y yo aprender de un hermoso tema, hablando en estas grandes virtudes del Sagrado Corazón de Jesús. Hablaremos y aprenderemos sobre la humildad. Hoy nos encontramos y me siento sumamente bendecida y agradecida con la congregación de las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, que nos abren sus puertas para poder estar aquí, para poder acompañarte hoy en tu programa. Y bueno, pues es una bendición para mí poder aprender juntos este hermoso tema de la gran virtud de la humildad con el Padre Miguel Sención. Padre, muchísimas gracias por su programa, por acompañarnos, y que efectivamente en este programa aprendamos tanto sobre la humildad que tanto nos falta, Padre. Así es, Georgina, muchas gracias por la invitación. Queridos televidentes de Maravisión, pues es un gusto estar una vez más en otro programa con ustedes para seguir aprendiendo en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús. Gracias, mi querido Padre Miguel, por acompañarnos hoy. ¿Qué le parece si vamos pidiéndole mucho a la acción del Sagrado Corazón de Jesús con esta hermosa oración para que nos permita pues poder, en estos frutos que el programa hoy nos va a regalar, que transforme lo necesario en nuestro corazón para asemejarnos a Él? Claro. Adelante, por favor. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Agradeciendo al Sagrado Corazón de Jesús tan hermosa invitación, hoy aprendiendo sobre la humildad. Y yo creo que con ello pues viene mi querido Padre Miguel, agradeciendo cómo efectivamente deseamos tocar nuestro corazón, deseamos que efectivamente pueda, dentro de estas limitaciones naturales que como hijos amados somos, como el Sagrado Corazón de Jesús desea transformar nuestra alma en sencillez, en humildad, con esta hermosa plegaria pidiendo, siendo Él manso y humilde de corazón. Qué importante, Padre, es ser consciente de en nuestro camino de santidad, que debemos entonces redireccionar nuestros esfuerzos en el día a día, Padre. Sí, la humildad es una virtud nada fácil para todos, incluso de cualquier, y más si estamos constituidos en algún puesto, en algún de autoridad, sea el que sea, religioso o público, qué sé yo, cualquier, ya desde el mismo hecho de, por ejemplo, los papás de ser papás, están sobre la autoridad sobre sus hijos, un sacerdote, como sacerdotes, como religiosas, como maestros, como gobernantes, siempre pues la humildad va a estar en juego ahí, ¿verdad? Y esto conllevaría, Padre, ser consciente entonces en estos desafíos que el mundo actualmente nos ofrecen, donde efectivamente en una sociedad donde se promueve, Padre Miguel, y no sé si coincidas, amigo, amiga, en un entorno, Padre, de mucho ego,
de soberbia, incluso es difícil entenderlo, pero a costa de otros hacemos las cosas, en donde efectivamente hay mucha competencia desmedida, y lo que menos podemos proyectar es esas virtudes cristianas, en particular la humildad, de lo que el Sagrado Corazón de Jesús, y ese es motivo esencial de nuestro programa, Padre, nos enseña. Yo creo que mucho nuestra plegaria de ser mansos y humildes de corazón conllevará también en esas acciones. Hay que aprender de ello, Padre. Sí, llama la atención que el Sagrado Corazón de Jesús haya dicho: aprendan de mí que soy manso. Es una virtud que posteriormente hablaremos, pero en este caso estamos hablando de la virtud de la humildad. Ya dijimos en un programa anterior que la virtud es un hábito bueno, operativo bueno, es una acción buena. Que se consigue a base de repeticiones constantes hasta alcanzar la virtud que se desea, en este caso la virtud de la humildad, que ya dijimos en un programa anterior que todas las virtudes no se alcanzan solo por el esfuerzo humano, que es necesario para que Dios vea de nuestra parte pues nuestra colaboración con su gracia. La gracia necesita nuestra colaboración. No, y en realidad pues es la gracia de Dios la que importa, la que nos concede alcanzar la virtud, ¿verdad? Eso es importante reconocerlo, y también reconocer que en el mundo pues existe también esta palabra, aunque les digo, hay gente que no cree en Dios, puede utilizar la palabra humildad, que para ellos pues nada más sería pues lo contrario a la soberbia, que también es un término reconocido por la sociedad en general, aunque sea una sociedad atea o separada de Dios, pero para nosotros los cristianos católicos, pues ciertamente hablando de la humildad, la referimos a Dios, ¿verdad? Como una virtud que nos puede acercar más a Dios, porque hay que recordar que de entre todas las virtudes que nos pueden acercar más a Dios, como ya vamos a ver, está la humildad. Y esto entonces, Padre, me hace pie a reflexionar cómo aprender del Sagrado Corazón de Jesús en su humildad sería, como pudiéramos decirlo, en ese antídoto para recuperar esa paz interior, ese medio para recuperar la paz interior y fortalecer las relaciones personales y familiares. Creo yo que no sé si es el término, Padre, y si coincides, amigo o amiga, también es necesario el doblegarse, es decir, en esa sencillez aceptar que somos seres limitados, y que efectivamente esto conlleva pues un sentido de reciprocidad, de crecimiento mutuo, donde yo no siempre debo de tener la verdad, ni las decisiones que estoy tomando deben de ser o son las correctas, sino en esa complementariedad que como hijos amados que somos, Padre, el Sagrado Corazón de Jesús nos invita a ser dóciles en eso, ¿no lo cree? Sí, de hecho la humildad, pues la definición viene de humus, ¿verdad? Que es tierra. Entonces la humildad es reconocer que, pues como decimos el miércoles de ceniza, acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás, que soy polvo y en polvo me volveré. Precisamente como tú dices, reconocer que la humildad pues es reconocer con sinceridad pues que no lo sabemos todo, no lo podemos todo, somos criaturas frágiles, somos pecadores, necesitamos de la ayuda, en este caso de Dios, y también necesitamos ayuda de los demás, porque el soberbio nunca pide ayuda, el soberbio nunca pide consejo, el soberbio nunca pregunta, porque se cree poseedor de todas las respuestas, de toda la sabiduría. No somos oráculos divinos, Entonces el único que lo sabe todo es Dios, es el único que lo sabe todo. Nosotros podemos tener parte de esa verdad, y claro que Dios se ha revelado, y esa verdad hay que conocerla lo más que podamos mientras vivamos. Conocer a Dios, y de lo que de Dios podemos conocer ya está escrito, porque hay cosas que de Dios quizás nunca vamos a saber, pero de lo que Dios quiso darnos a conocer, pues ya está escrito en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, y eso hay que conocerlo con mucha humildad, sin pretender ser mejor que los demás. Acuérdense que el saber es para ser más y para servir más y mejor,
no para sentirme mejor que los demás. Por supuesto, entonces viene esta hermosa enseñanza del cual pues nos habla Santa Teresa de Lisieux, donde dice: el Señor solo busca corazones vacíos donde pueda reinar. En ese corazón vacío, es decir, sencillo, en donde dócil, dispuesto, entregado. Y creo que ahí es donde, en ese gran deseo de cada uno de nosotros de que reine el Sagrado Corazón de Jesús en nuestras vidas, para que a su vez reine en nuestros hogares, conllevará esa disposición para dejarnos transformar. En ese sentido, Georgina, queridos televidentes de Mariavisión, pues sí, en este programa queremos ir desentrañando pues en qué consiste la virtud de la humildad que nos pide el Sagrado Corazón de Jesús, que dice: vengan a mí, ¿verdad?, los que están cansados y agobiados por ese peso de la soberbia, ¿verdad?, que nos pesa muchas veces y que no podemos a veces liberarnos. Pues el Sagrado Corazón de Jesús nos dice: vengan, aprendan de mí que soy manso y, en este caso, humilde. Entonces, ¿en qué consiste esa humildad? Pues precisamente estamos tratando de desentrañar la virtud desmenuzar, podríamos decir, para que me entiendan, la virtud de la humildad, para poderla asimilar, porque nadie ama y desearla, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, si conocemos en qué consiste la humildad, pues la vamos a desear y la vamos a querer, y vamos a rechazar, por el contrario, pues todo lo que tenga que ver con la soberbia. Claro, y poner en práctica. Sí, y podemos ser soberbios sin darnos cuenta. Es cierto. Y pensar incluso que no somos soberbios, pues ya está la soberbia ahí misma, ¿verdad? Sí misma, Hay muchas formas. La soberbia se mete como la humedad, o como el agua que busca su camino. Híjole. Y de alguna manera busca la manera de que desagrademos a Dios, porque ese es el plan del demonio, ¿verdad? Que recuerden que el diablo cayó del cielo por su soberbia. Es el primer soberbio, y le gusta pues que nosotros seamos soberbios, ¿verdad?, que no seamos humildes. Vamos pidiendo mucho la gracia y la reconciliación con Dios nuestro Señor, para recibir el sacramento y purificación de nuestra alma. Pues con ello, Padre, ¿qué le parece si nos vamos, querido amigo, amiga, compartiendo los hermosos testimonios que a través, Padre Miguel, amigos de la Caravana por la Paz, nos regala el Sagrado Corazón de Jesús, como la antorcha en ese peregrinar sigue caminando, y que efectivamente, unidos tú y yo en esta oración permanente por los frutos de nuestra caravana, pues hay una gran transformación de estas comunidades con la paz que reina solo el Sagrado Corazón de Jesús. Vamos entonces, Padre, compartiendo estos momentos. Adelante, por favor. ¿Qué tal, queridos amigos? Saludo a toda la familia de Mariavisión. Mi nombre es el Padre Ricardo Ángel Flores Tavares, de la Arquidiócesis de Guadalajara. Estamos en este marco de nuestras fiestas patronales en honor de San José Sánchez del Río. Y estamos a punto de iniciar una peregrinación en la colonia El Mezquite, aquí en Ocotlán, hacia el oratorio, nuestra capilla dedicada a San José Sánchez del Río. Y viviendo este año jubilar, este llamado al que el Papa Francisco nos llama a ser peregrinos de esperanza, pues también se busca ese llamamiento a la paz, que como él nos lo mencionó en el mensaje de la Jornada Mundial por la Paz en este año 2025, pues nos invita a vivir el perdón. Ese perdón que nos da una paz auténtica, una paz que nos reconcilia con Dios y que también nos reconcilia con nuestros hermanos. Que esta paz es la que vayamos viviendo, que seamos capaces de perdonar, de pedirle a Dios esta gracia del perdón,
y como lo hace él citando esa oración por excelencia que Cristo nos ha enseñado, que es el Padre Nuestro, que podamos también nosotros llevar a la vida y llevar a la oración esa frase que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que ese sea lo que nos dé la paz verdadera, y que Jesús, que es el verdadero portador de paz, traiga paz a nuestras familias y a nuestra patria. En tu programa Yo Soy el Camino, y estamos aprendiendo juntos sobre la humildad del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, nos encontramos en el convento de las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento, el cual le agradecemos enormemente que nos hayan abierto sus puertas. Hoy nos acompaña el Padre Miguel Sención, y bueno, pues efectivamente dentro de esta profunda catequesis, Padre Miguel, no sé tú, querido amigo, amiga, en donde permanentemente en esta hermosa jaculatoria: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En ese gran deseo de la semejanza que deseamos al Sagrado Corazón de Jesús, pues viene profundizar sobre la mansedumbre y la humildad, Padre Miguel. Yo creo que es importante ir poco a poco viendo qué conlleva esta hermosa jaculatoria en nuestras vidas. Sí, como ya dijimos, la virtud de la humildad pues es un hábito que debemos como cristianos ir practicando hasta que alcancemos ese grado de humildad que se necesita para agradar a Dios y para recibir de Él sus gracias, porque las Sagradas Escrituras es un punto que hay que tratar necesariamente para poder profundizar y entender mejor esta virtud de la humildad. Y hay que, al pensar de la humildad, no hay que pensar que el humilde es tonto, no hay que pensar que el humilde es menos, al contrario. Ya ven que Jesús dice: el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Yendo a las Escrituras, pues nos damos cuenta de la importancia de la humildad, pero hay que pensar, no asustarse con la humildad. Por eso les decía, el humilde no es tonto, porque el mundo nos ha hecho creer que los que son humildes son tontos, que el humilde no que es sumiso, indefenso, y como el mundo enseña que el fuerte es el que gana, es el que está en primer lugar, el empoderado es el que la rifa, como dicen vulgarmente, ¿verdad? En el ganar-perder, ¿no? Así es de que ir a las Escrituras con estas palabras que les dije de la Escritura, que son de Jesús mismo, de su corazón, que han salido de su corazón: el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Ese ensalzamiento propio pues podría relacionarse con la presunción. A veces cuando pensamos ya se nos fue la palabra, ya presumimos, ya no nos dimos cuenta, y ya pues es una falta de humildad. La persona que presume mucho de sí mismo y de las cosas que tiene, pues siempre es motivo de desagrado para los demás, ¿verdad? No es una persona humilde y no cae bien. Siempre una persona presumida no cae bien. Y ahí pues hay que procurar cuidar tanto lo que decimos con la boca como lo que pensamos en la mente, porque puede haber presuntuosos que lo dicen con la boca, pero también quien lo dice lo piensan con su mente, ¿verdad? El que cree que lo hace todo bien, el que no hay nadie que le vaya a restituir o a reemplazar. Ya ven que hay un dicho que dice: nadie somos indispensables. Pero puede haber alguien que diga: no, a mí nadie me va a poder reemplazar, yo soy único. Ciertamente somos únicos a los ojos de Dios, somos irrepetibles. Pero cuando la persona nos ponemos a pensar que nadie me va a poder sustituir, yo soy único, entonces ahí está la soberbia, ¿verdad? Claro, Padre, y aquí entonces nos invita a vernos a nosotros mismos. Si deseamos que el Sagrado Corazón de Jesús transforme interiormente nuestra alma, es ver por lo que me falta, por asemejarme al Sagrado Corazón de Jesús. Y esto, pues si hablamos de la humildad que nos enseña el Sagrado Corazón de Jesús dentro del Catecismo de la Iglesia Católica en el 526, habla que la humildad de Cristo es modelo de nuestra aceptación de la voluntad de Dios, Padre. O sea, es de acuerdo al plan que Dios quiere para mí, en esa necesidad misma, ¿no? Ese deseo de sencillez y humildad en mi ser. Y ahí está una expresión de la humildad.
La realidad que nos ha tocado vivir a todos pues es diferente a lo mejor las de los demás, pero no podemos Por eso juzgar. no podemos juzgar, claro. Sí, no podemos Claro. juzgar y el ir estar conformes con la voluntad de Dios, Cierto. no, ahí está la práctica de la humildad. Ciertamente Dios quiere que crezcamos, que mejoremos en todo sentido, incluso se preocupa por las cosas temporales. Una persona puede estar envidiando a otra y que a lo mejor es soberbia. Hay quienes pueden incluso desear la suerte del soberbio, del altanero, del prepotente, pero al contrario, pues desagradan a Dios. ¿Cómo podemos desear lo que desagrada a Dios? Y entonces cuando lo que acabas de decir de la definición del catecismo sobre la humildad, que sería la aceptación del plan de Dios, de la voluntad de Dios en nuestras vidas, así como Jesús aceptó el plan del Padre sobre su vida, que era la de ofrecerse en sacrificio, pues también nosotros pues tenemos que aceptar en nuestra vida lo bueno y lo malo, lo agradable y desagradable. Hay cosas que no podemos cambiar de nuestra vida y puede haber personas que se pasan todo el tiempo echándole en cara a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Verdad? Y no aceptando la voluntad de Dios. Hay cosas que no podemos cambiar, hay cosas que sí podemos cambiar. Y yo creo que con ello, Padre, basta remontarnos a las Sagradas Escrituras, en este testimonio de nuestro Señor Jesús, en la encarnación, en la pasión, en donde efectivamente Jesús, siendo Dios, tomó la condición de siervo por amor a nosotros, en Filipenses 2. Creo que es importante, si Él mismo en esa sencillez, en esa humildad, aceptó las condiciones de ser hijo con su humanidad, con frío, en circunstancias adversas, pues yo creo que con ello rompe toda antítesis de lo que comenta, Padre, en esa empoderío, en esa soberbia, en ese ego, sino en esta imitación del deseo de imitar sus virtudes, pues conllevará bajarle 4 rayitas a nuestras exigencias personales, ¿verdad, Padre? Sí. Para comenzar, esa es la cita bíblica de Filipenses, ¿verdad? Para comenzar, es la frase bíblica por excelencia para aprender la humildad. Si Dios, siendo Dios, se hizo hombre, incluso dice la carta a los Hebreos que lo hiciste un poco inferior a los ángeles. Se está refiriendo a la humanidad de Jesucristo, a Dios, al Verbo que se hizo por un momento inferior a los ángeles. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los ángeles son superiores a los hombres. Entonces, al decir la carta a los Hebreos que Dios, que se hizo hombre, se hizo por un momento inferior a los ángeles, es decir, no se hizo ángel, que son superiores a los hombres, sino su humillación fue tanto que no quiso ser ángel, sino quiso ser hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado, por supuesto. Entonces, ya esa cita de Filipenses pues nos ayuda a entender, para empezar, que la humildad comienza por imitar a Dios, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Ya ven, en la Navidad meditamos pues su encarnación, y hay una frase pues maravillosa, creo que es de los Santos Padres, que creo que también bastaría para dar a entender todo el tema que estamos hablando y tiene que ver con la Virgen María. Fíjense, dice esta frase, que la Virgen María agradó a Dios por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. ¿Qué les parece? Fíjense nada más, para que vean la importancia de la humildad. La Virgen María agradó a Dios por su pureza, pero se encarnó en ella por su humildad. Con eso creo que decimos todo. Y claro, hay cosas más que decir, pero para empezar, claro, primero el ejemplo de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y partiendo de la encarnación, pues María, cómo lo recibe en sus purísimas entrañas por la gran humildad de la Virgen María. Esto valdría un programa más para hablar de la humildad de la Virgen María, que claro, lo podemos tratar hablando porque de dónde aprendió también Jesús como hombre a ser humilde, pues también de sus padres, ¿verdad? De San José, que no se sabe nada de San José. Ahí está un ejemplo de humildad, que no aparece, que nomás hace las cosas, hace la voluntad de Dios, pero no le gusta aparecer, no le gusta presumir.
y la Virgen María, ¿verdad?, que lo recibe. Y aquí habría que considerar que qué ganamos con ser humildes, porque alguien puede decir, ¿y qué gano con ser humilde? ¿Qué no es mejor hacerle caso al mundo, ser prepotente, ser autoritario, duro con los demás, empoderado, y aquí mis chicharrones truenan nada más, ¿verdad? ¿Cuáles son esos frutos? Nadie como yo, nadie se parece a mí, yo lo hago todo perfecto. No. Entonces, ahí tenemos gana mucho sí, la entonces, humildad. ¿qué ganamos? Pues ganamos que Dios nos ayude, que Dios nos escuche. Fíjense, nada más tengo una cita de la primera carta de San Pablo de San Pedro, la primera epístola de San Pedro, que es el capítulo 5, del capítulo 5, versículo 5, dice: de igual manera, jóvenes, sed sumisos a los ancianos, revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegada la ocasión os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sed sobrios, velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿qué les parece, verdad? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios resiste a los soberbios, ¿verdad?, y da su gracia a los humildes. Es capítulo 5 de la primera carta de San Pedro y versículo 5. Saber que no estamos solos, que nuestro Señor Jesús nos acompaña, Padre, y que efectivamente para poder hacer la voluntad de Dios de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno, pues de las primeras virtudes es la mansedumbre y la humildad. Y miren, aquí Salmo 138, 6, excelso es Yahvé y ve al humilde, al soberbio lo conoce desde lejos. Fíjense nada más. ¿Quieres que vean, no quieres que el Señor nos vea desde cerca? Pues hay que procurar la virtud de la humildad. Que nos vea de lejos, pues ser soberbios, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde el deseo es ese reconocimiento permanente del Sagrado Corazón de Jesús, que quede mi nombre sellado en su corazón. Es el gran deseo de todo devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Con ello, Padre, si nos permite, nos vamos a una siguiente cápsula para poder compartir con mucho cariño lo que efectivamente la Caravana por la Paz nos invita, nos comparte esa gran riqueza de lo que en nuestras comunidades va el Sagrado Corazón de Jesús a través de la antorcha. Así que con todo cariño vamos compartiendo estos bellos momentos. Adelante, por favor. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hoy iniciamos esta procesión por la paz, por la reconciliación y sobre todo queremos reconocernos como hijos de Dios, redescubrir la grandeza y la belleza de nuestra dignidad. Pedimos por la paz, por la reconciliación, sobre todo en nuestras casas y nuestras familias. Hoy en este cuarto Congreso Mariano, donde el acontecimiento guadalupano nos vuelve a unir, nos vuelve a manifestar de que todos somos hijos de Dios y recordar el mensaje central de la Santísima Virgen: no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, no soy yo la madre del verdadero Dios por quien se vive. Encomendamos esta paz y esta reconciliación a María Santísima de Guadalupe, que la lleve en sus manos benditas al Sagrado Corazón de Jesús.
Estás en tu programa Yo Soy el Camino, aprendiendo juntos sobre la humildad del Sagrado Corazón de Jesús. Nos encontramos en el convento de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Es una bendición poder en esta parte importante práctica que el Padre Miguel Sención nos comparta, sabiendo, pues, como bien dice Santa Teresita del Niño Jesús, que nos habla en su libro Caminito Espiritual, la humildad es ese camino de confianza y abandono total a Dios. Pues con ello, Padre, nos vamos en la parte práctica de cómo integrar la virtud de la humildad, de lo que nos enseña el Sagrado Corazón de Jesús en nuestra vida cotidiana. Sí, entre otras actitudes y acciones que podemos tomar concretas, para no quedarnos solo en la teoría, hay que ir a la práctica, y que nos pueda servir este programa para poder vivir la humildad y así pues atraer hacia nosotros las gracias que el Sagrado Corazón de Jesús nos quiere dar, que es Dios mismo. Así es que, entre otras, por ejemplo, tenemos la humildad es una actitud del corazón o de la persona que implica ser entrañable, enseñable, o sea, el que se convierte en alumno es humilde, como los discípulos que fueron tras Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, y estuvieron con él y se estuvieron ese día. ¿Y para qué los llamó? Para que estuvieran con él y mandarlos a predicar. Se convirtió en su maestro, se dejaban enseñar. Entonces, dejarnos enseñar por los demás es una manera de ser humildes, ¿verdad? Estar a la escucha del maestro. Y eso nos convierte, cuando se trata de la palabra de Dios, pues en hermanos suyos, en familia suya, como ya escuchamos. No solo quién es mi padre y quién es mi madre, sino los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces no solo es escuchar que hay que ser humildes, sino hay que llevar a la práctica la virtud de la humildad. Reconocer que no se tienen todas las respuestas, perdonar a los demás, reconocer que todo lo que se tiene es un regalo de Dios, ser agradecidos, reconocer la necesidad de la gracia de Dios, confianza en la providencia de Dios. Y pues entre otras cosas, ¿verdad? Eso. Yo creo que con ello, Padre, pues sí, es una hermosa tarea, es una gran invitación, es una súper encomienda. Sí, son pistas, ¿verdad? Exacto, son y que pistas, es necesario hacerlas sí, consciente, Padre, para vivificarlas, ¿no? Para vivificarlas y llevarlas a la práctica. Y a lo mejor a alguna persona de las que nos está escuchando le va a servir algo de lo que necesita en este momento o a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces cualquiera de esas o todas, pues podemos utilizarlas para nuestro provecho y saber que ganamos muchísimo, que es que Dios nos tenga cerca de su corazón, porque ya escuchamos la palabra de Dios que a los soberbios los ve de lejos. Claro, y esto entonces, Padre, siempre hemos hablado en como aprendizaje mismo dentro de las prédicas, el aceptar la voluntad de Dios, y esto conlleva pues en la justa práctica de la virtud, entre otras, de la humildad, como bien Santa Teresa de Ávila nos dice, en esas formas prácticas de la humildad conllevará incluso reconocer que Dios es la suma verdad. Creo que es importante que Él, como bien nos ha enseñado, Padre, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para poder aprender de Él, pues conlleva irlo conociendo y que esto lleve el proceso de madurez en mi relación como hija, conocerlo, amarlo e imitarlo. Aquí hay que recordar algunas palabras del amado Papa Benedicto XVI, de feliz memoria. Él decía que vivimos en la época del relativismo, de la dictadura del relativismo, es decir, que la persona es, la verdad es lo que ellos creen que es la verdad, o sea, cada quien puede tener su propia verdad y ya no se hace caso a la verdad por excelencia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, quien no le cree a la verdad absoluta, que es el Hijo de Dios, hace de Dios un mentiroso, lo dice las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el peligro para la humildad, en este caso, de la humildad, pues es creer que tu verdad es la única que vale y ya no fijamos en la verdad de Dios, que es absoluta. Hoy el mundo nos enseña que no hay verdades absolutas y por lo tanto cada quien puede hacer lo que quiere. Pues no, el humilde reconoce que la verdad absoluta está en Dios y por lo tanto se somete o nos sometemos a esa verdad que Dios nos ha mostrado en su Hijo, el corazón de Jesús.
Por supuesto, Padre. Entonces, aquí vendría entonces, me hace reflexionar lo que a bien nos dice en ese gran amor a Dios nuestro Señor, y que efectivamente el aprendizaje de nuestra vida hacia el amor hacia los demás, sabiendo que el Sagrado Corazón de Jesús es esa fuente inagotable de amor, conllevará también, y bien lo dice Santa Teresa de Ávila, el llevar las formas humildes en tu vida, conllevará ese regalo que Dios nos da de nuestra familia, nuestros seres queridos, que ahí podemos llevar en forma práctica la humildad, porque efectivamente es donde más nos cuesta trabajo, es donde más tenemos que ser prudentes, ser pacientes a los tiempos de nuestros seres queridos. Yo creo que ahí es donde obviamente la familia es esa escuela de virtudes, conllevará entonces vivificar la humildad en el día a día, con el reconocimiento de que la razón del otro también hay que escucharla, el arropar en caridad al otro también me necesita. Todo eso son actos pequeños de amor en humildad. Sí, y el humilde no es intolerante, el humilde no es de mecha corta, no explota inmediatamente, o si es de mecha corta se contiene, se domina, ¿verdad? No hace daño a su prójimo, en este caso la familia. ¿Cuántas veces pues faltamos a la humildad cuando exigimos de más a nuestros seres queridos? Cada uno llevamos un proceso distinto a los ojos de Dios, somos únicos para Dios, y a veces queremos como que todo lleve nuestro ritmo, pues pensando que así va a funcionar la cosa, y no siempre es así. Entonces, respetar los tiempos, que no quiere decir que no hay que ser exigentes, ¿verdad? Cuando se trata de educar a los niños, claro, a los jóvenes. Parte formadora, pero sí, en la parte formadora, pero sí. Qué importante lo que tú dices de la humildad, sobre todo para con respecto a nuestros seres queridos, cómo la falta de humildad pues puede complicarnos la vida en la familia. Claro, y esto también me da pie a la reflexión, Padre, de cómo hay que reconocer nuestras faltas, hay que pedir la gracia a Dios nuestro Señor para el camino de santidad. Sí. Y es lo que también Santa Teresa nos hace ver, de que efectivamente fallamos, pero es una falla de aprendizaje, es una falla de reconocimiento de que somos seres imperfectos. Muchas veces no lo podemos hacer por mal, sino a veces por inconsciencia, por no tomarle, darle valor a la virtud de la humildad que estamos tratando. Sí. Y a veces hay personas que lo hacen ya por inconsciencia, pero de cualquier forma, pues ya cuando menos se acuerdan o menos nos acordamos, pues ya faltamos a la humildad. Y esto entonces invita a Santa Teresa, y si coincide, Padre, el no juzgar, el llevar con amor las realidades de nuestros seres queridos, y bueno, pues la parte de la actitud misma, de tener un trato suave, dócil con nuestros seres queridos, es ese amor necesario en donde acepto la realidad de la circunstancia que está viviendo mi ser querido, pero primero también soy consciente de lo que estoy viviendo, y eso te permite tener caridad ante el otro, caridad en uno mismo, y que efectivamente nos necesitamos unos con otros. Así es, y pues ahí está ese trabajo que no es fácil, pero que se debe hacer necesariamente si queremos, como ya he dicho varias veces en el programa, pues agradar a Dios, ¿verdad? Y recibir sus gracias, sus bendiciones. La misma Santa Teresa de Ávila decía que la vida cristiana se construye sobre los cimientos. Fíjense, la vida cristiana de cada uno de nosotros se construye sobre los cimientos de la humildad. Entonces, esos son los cimientos. Qué importantes son los cimientos, ¿verdad? Si hay buenos cimientos, pues la casa se va a construir sólidamente, y ante un terremoto, pues se va a sostener, o no se va a caer tan fácilmente. Entonces, cuando el fundamento de la vida cristiana en nosotros sea la humildad, pues todo el edificio que allá vayamos construyendo, pues no se sostendrá, ¿verdad? Y si no, pues estamos en peligro de que se venga abajo la vida cristiana, ¿verdad? Por supuesto, pues como lleva entonces, mi querido Padre, creo que después de tan hermosa reflexión nos permite entender la profundidad de esta gran virtud necesaria en nuestra vida, y que efectivamente podamos con ello, cuando nuestras plegarias pidamos esa mansedumbre, imitar a nuestro Señor Jesucristo en mansedumbre, en humildad, seamos conscientes de lo que estamos hablando. ¿Qué deseas cerrar, Padre, para poder, con todos estos aprendizajes que nos permiten esta gran virtud del Sagrado Corazón de Jesús, que quede en resonancia con nuestros amigos que nos acompañan en el programa? Sí, pues solamente pues que
seamos consecuentes, que obedezcamos al Sagrado Corazón de Jesús, que nos invita amorosamente, amablemente. Aprendan de mí, ¿verdad? Y que entremos en esa escuela de su corazón que nos invita a practicar la virtud de la humildad. Y como les decía, pues que pensar qué gano con ser humilde, pues imagínense nada más y nada menos que Dios te bendiga, que Dios te sostenga, que Dios te premie, que Dios te santifique. Imagínense nada más las gracias que ganamos. En cambio, perdemos todo si preferimos el otro camino, que es el de la soberbia, de la altanería, la prepotencia, la presunción. Pues no vamos a ganar sino en nuestra propia autodestrucción, ¿verdad? Pues esto, dentro de ese gran fruto es la paz que hay en nuestro corazón, Padre, cuando efectivamente resonamos en su infinito amor desde el amor. Sí, de hecho hay una letanía de la humildad, ojalá que las busquemos, están en internet, y para que las recemos todos los días como un acto privado de oración para pedirle a Dios esa virtud, ¿verdad? Donde dice que no sea yo preferido, ¿verdad? Líbrame del deseo de ser preferido, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser amado, líbrame, Señor, ¿verdad? Porque en eso implica pues la búsqueda del egoísmo, de la autosuficiencia. Entonces ahí le pedimos a Jesús en esas letanías de la humildad, que yo se las recomiendo mucho. Búsquenlas en el internet, buscan letanías de la humildad y ahí aparecen, y puede ser como un medio también de pedirle al Sagrado Corazón que nos haga humildes. No, hombre, pues muchísimas gracias, Padre. Gracias por estas recomendaciones prácticas para llevar la humildad en nuestro día con día. ¿Qué le parece si nos vamos entonces con esta hermosa oración de cierre del Sagrado Corazón de Jesús? Adelante, por favor. Confianza en el Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Confío en el pasado a tu misericordia, el presente a tu amor y el futuro a tu providencia. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza, la sabiduría y la humildad. Hoy quiero mirar en el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente, ver por encima de las apariencias a tus hijos, como tú mismo lo ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad, cierra mi corazón y mi imaginación a todo juicio y sospecha, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea tan benévolo y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Agradecemos al Sagrado Corazón de Jesús la bendición de este programa y bueno, Padre, pues agradecer también su bendecida presencia para poder aprender cada día más en esta profundidad de la escuela del amor, que son las grandes virtudes del Sagrado Corazón de Jesús. Al contrario, gracias también a María Visión y a ti, Georgina, por la invitación. Es un privilegio, es un honor estar aquí compartiendo con todos ustedes la fe que tenemos en común, que es nuestra fe cristiana católica, nuestra fe en Jesucristo, en el Sagrado Corazón. Muchas gracias. Gracias, Padre. Pues vamos a molestarle, nos puede dar la bendición a todos los que le acompañamos. Ninguna molestia. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Le agradecemos, Padre Miguel Sención, y agradecer también a la congregación de las Clarisas misioneras Clarisas, del Santísimo Sacramento, por la bendición de habernos abierto sus puertas en este hermoso convento. Gracias de verdad, y gracias a todos ustedes por su presencia y por ser parte importante de la gran familia de María Visión. Y bueno, Padre, pues cerramos diciendo Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias, Padre. Gracias. Hasta la próxima.